Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos visita un filósofo, un doctor en filosofía, que es el doctor Carlos Alvarado, docente universitario de San Marcos, y también el doctor Alvarado enseña en La Cantuta, en Ricardo Palma. Él se dedica a unos temas muy importantes sobre historia de la ciencia y la epistemología, que nos va a contar más o menos qué es. Y él ha tenido la gentileza de visitarnos a Zona Geriátrica para hablarnos sobre los aspectos filosóficos de la muerte. Doctor Alvarado, muchas gracias y bienvenido a Zona Geriátrica. Gracias por su visita. Gracias a usted por la invitación. Estoy En el mundo siempre han habido tabúes. Antiguamente no se podía hablar sobre sexualidad porque era un tabú. Hoy en día ya se habla más abiertamente sobre el tema de la sexualidad, sobre antes otro tema tabú era la religión, no se tocaba algunas cosas de religión, homosexualidad menos, que se iba a tocar esos temas, eran temas tabúes, pero hoy en día se habla de todo. Sin embargo, el tema de la muerte sigue siendo un tabú. Nadie quiere hablar del tema de la muerte, como que le rehuimos ese tema. ¿Qué opinas sobre ese tabú con respecto a la muerte? Bueno, ya en la antigüedad existía este rechazo a discutir acerca de la muerte. Han sido los filósofos los que han mostrado la necesidad de enfocar el tema. Hay que enfrentar a la muerte, aunque un famoso escritor y también pensador, La Rochefoucauld, en el siglo XIX dijo: ni al sol ni a la muerte se le puede mirar con fijeza. Y Spinoza decía: la reflexión debe ser sobre la vida. Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Pero la reflexión sobre la vida nos conduce necesariamente a la reflexión sobre la muerte, porque la vida y la muerte son dos caras de una misma medalla. Cuando nos interrogamos acerca de la vida, vamos a llegar a esta pregunta: bueno, ¿y qué es la muerte? Recordemos que sin la vida no existiría la muerte. De hecho, ha sido uno de los problemas que más ha preocupado al ser humano. El hombre no ha podido soslayar el tema de la muerte, aunque a veces, por razones comprensibles, hubiera deseado intentarlo. Sin embargo, no ha podido enfrentarlo, pues la muerte nos está permanentemente recordando su presencia. Quisiéramos vivir como si la muerte no existiera, pero la muerte siempre está allí, todos los días, a cada instante. Basta abrir el periódico para poder darnos cuenta de que esto es así. Entonces, es natural que el hombre haya sentido cierta aversión por tratar el tema, pero ha tenido que aceptar con los filósofos de que es necesario mirar a la muerte de frente para develar los misterios que le rodean. Al develar los misterios, develamos el temor. Y al develar el temor, estaremos en mejores condiciones para enfrentar el momento cuando nos llegue. Por eso siempre se ha dicho de que la filosofía es un aprendizaje para la muerte. Y el famoso filósofo Miguel de Montaigne del siglo XVI, que tiene un trabajo muy interesante cuya lectura recomiendo a todos, nos dice, voy a citarlo textualmente: dice Cicerón que filosofar no es más que aprestarse a la muerte. Con esto señala que el estudio y la contemplación retiran en algún modo nuestra alma fuera de nuestro cuerpo y de nosotros.
Lo que es cierto, aprendizaje y semejanza de la muerte. Bueno, Ahora, lo que existen podríamos decir. una serie de definiciones al respecto de la muerte, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, es la cesación de las funciones biológicas, el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas. Pero también existe una muerte legal, cuando el ciudadano ya no es ciudadano, y también existe una muerte psicológica, una muerte social. ¿Existe alguna definición desde el punto de vista filosófico? Mire, la filosofía enfoca el tema de la muerte desde una perspectiva distinta a la de la ciencia. Como usted sabe, en el campo de la ciencia es problemático establecer cuándo muere una persona. Han habido muchas discusiones y se han buscado criterios que nos permitan decidir eh, sin afectar los derechos del paciente moribundo, ¿no? La filosofía se pregunta por el qué, y al plantearse la pregunta por el qué, la filosofía se interesa por el significado que tiene la muerte. Empezando por la pregunta, ¿debe la muerte interesarnos? Por supuesto, no bajo la forma de un interés morboso o de una obsesión patológica, sino como un objeto de reflexión. Pero como usted muy bien lo dijo hace algunos instantes, el tema de la muerte es objeto de un deliberado ocultamiento, sobre todo en nuestra cultura occidental. Suele suceder incluso que a veces se considera hasta de mal gusto tratar sobre el tema. Por este motivo, cuando ella llega, no estamos listos para enfrentarla. El hombre común busca eludir su sola mención como una forma de negarla. En ocasiones hasta llega a experimentar en relación a ella un estado de terror que linda con lo patológico, situación que es hábilmente explotada por quienes han creado la lucrativa industria cinematográfica del terror, ¿no? Observamos las famosas películas y series sobre los muertos vivientes. Observamos también que la palabra muerte es deliberadamente evitada. No se dice de alguien que ha muerto, sino que ha pasado a mejor vida, que nos ha dejado. Ya pensar en la muerte públicamente pasa por cobarde temor, nos dice el filósofo Martin Heidegger. Ese sentimiento de horror, este temor a la muerte, digamos que impide al hombre común poder enfrentarse a ella cuando ella llega. Pero Ahora, ese es un tema que vamos a ver después, no sé si es que hay tiempo. yo pienso que ha habido, a pesar de los avances de la ciencia, en el concepto de la muerte, yo diría que ha habido un retroceso. Como usted bien lo acaba de mencionar, uno como que oculta el, la, el enfrentamiento directo. Antiguamente las personas morían en sus casas y el moribundo estaba rodeado de niños. Ahora dicen, alejen a los niños, que no sepan que se ha muerto el abuelo, el bisabuelo, no sé, y los alejan. Y antes era más normal. Los niños estaban dando vueltas alrededor del moribundo como un proceso completamente normal. Y aparte de eso, antiguamente, y ya cuando digo antiguamente no me refiero a 50 años, no, recién, unos 20 años, han aparecido los velatorios. Antiguamente se velaba en casa, con todo un ritual, y la gente se amanecía acompañando a los deudos y despidiendo al muerto, y se amanecían y en la mañana era todo un acontecimiento social porque les invitaban caldo de gallina, etcétera. Y hoy en día no, hoy en día se está velando a los muertos en velatorios, cierran a las 10 de la noche y ha cambiado. Yo diría que hay un retroceso. ¿Usted qué opina? Sí, este es un fenómeno que tiene que ver
con el negocio de la muerte, con la comercialización de la muerte. Y como usted dice, antes el paciente moribundo moría en casa rodeado de sus seres queridos. Ahora muere en una camilla, en una sala rodeado de aparatos, sin nadie que le pueda decir las últimas palabras. Esto ha sido examinado por una médico psiquiatra que seguramente usted conoce muy bien, la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Es una famosa tanatóloga que acumuló una valiosa experiencia sobre el tema de la muerte y el morir. Y ella dice, esto es parte de la tendencia a rehuir el enfrentamiento con la muerte. En circunstancias como estas, nuestra impotencia es apabullante. Y bueno, a veces olvidamos que el moribundo tiene de repente mucho que decir y necesita también escuchar las palabras de sus parientes más cercanos, sobre todo. Usted acaba de decir una frase muy importante y que a veces no la tomamos en consideración, el negocio de la muerte. Detrás de todo esto hay un aparataje de comercio y de negocio, así como antiguamente era la Navidad, se celebraba el nacimiento de Cristo y se reunía la familia, hoy hay que dar un regalo. El Día de la Madre, en vez de conmemorar a la madre, era un regalo y todo se volvió comercial. Lo mismo se está convirtiendo con el tema de la muerte. Y es lamentable, ¿no? Ahora, en el mundo occidental tiene un concepto, los orientales tienen otro concepto diferente, los chinos, los japoneses, los hindúes. Yo no sabía, pero por ejemplo, los japoneses cuando están de duelo se visten de blanco, a diferencia en Occidente que nos vestimos de negro, bueno, quienes están guardados el luto, ¿no? Y los hindúes tienden a quemar a sus muertos en el río Ganges y ya que se consuma en el camino, ¿no? Y ya no lo visitan más porque ya se murió, ya se quemó. Son concepciones diferentes. Sí, sí, sí. El color negro que caracteriza la vestimenta que utilizan los parientes del fallecido es sinónimo de luto. Según se dice desde la antigüedad griega, usted sabe que Apolo era el médico de los dioses, pero así como mandaba salud, también mandaba enfermedades. Resulta que Apolo no solamente era el médico, sino que a veces, de vez en cuando, miraba la tierra y cuando veía a una jovencita muy guapa, bajaba tomando la forma de un apuesto doncel, la seducía. Y así sucedió con una jovencita llamada Coronis. Apolo la visitaba todas las noches. Me imagino que no sería para contarle cuentos. Lo cierto es que el padre, que no sabía nada, como siempre, los padres son los últimos que nos enteran, le elige un marido y ella tiene que obedecer pues la voluntad del padre y se casa. Apolo estaba en el monte Olimpo tocando su lira, ignorante de todo lo que sucedía. Entonces vino el cuervo que era su mensajero y le dijo, mira, ha pasado esto, te han puesto los cuernos. Apolo montó, al dios Apolo. Apolo montó en cólera y lo maldijo al pobre cuervo por traerle la mala noticia. Y el cuervo, que era blanco, se dice que se puso negro. Y desde esa fecha el negro es sinónimo de luto, de dolor, de sufrimiento. Hay esa leyenda. Ese es el origen. Mire qué interesante. Ahora, uno de los temas por qué uno rehuye a la muerte es porque uno aspira a la inmortalidad, ¿no? El mismo Aristóteles ha tocado el tema de la inmortalidad del alma, ¿no? Y bueno, ya de ahí ya viene todo un trasfondo religioso, pero no nos vayamos a la religión, sino a la filosofía, que es lo que nos compete hoy.
¿Qué Sí. opina usted sobre la inmortalidad del alma? Mire, es un tema muy delicado, a veces hiere susceptibilidades, pero tenemos que decirlo. El tema de la inmortalidad, el tema de la vida después de la muerte, entra al terreno de la conjetura, de la suposición, de la creencia, de la fe. Yo creo en la otra vida, si es que creo, por acto de fe, porque no hay ninguna demostración que me permita establecer con certeza de que las cosas van a ser así. Existe, sin embargo, la concepción científica. La muerte es un proceso natural, es un proceso de la naturaleza. Y mire, quisiera el famoso Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió, debemos partir con resignación, como lo hace la aceituna madura, que cae agradeciéndole al árbol que le dio fruto y a la naturaleza su nodriza. Es una frase muy bella, muy interesante. Es decir, debemos aceptar que esta es la única vida a la que podemos esperar. Y eso, esta brevedad de la vida, le da precisamente valor, ¿no? Eh, Muchos filósofos se han pronunciado por esta tesis. El famoso Karl Popper, por ejemplo, un filósofo austriaco muy conocido, un famoso epistemólogo, después podemos hablar sobre la epistemología, dice, yo no espero una eternidad de supervivencia, por el contrario, la idea de continuar por siempre me parece manifiestamente aterradora. Creo que realmente no valoraríamos la vida si ésta estuviese abocada a proseguir por siempre. Creo que es precisamente el hecho de que es finita y limitada, el hecho de que hemos de enfrentarnos a su fin, el que confiere mayor a la vida e incluso al sufrimiento final de la muerte. Y quizá deba decir también que todos los intentos de imaginar una vida eterna me parece que han fracasado completamente a la hora de hacer esa idea atractiva de alguna manera, etcétera. Entonces, hay pues las dos posiciones. Ahora, existen las obras inmortales, las novelas inmortales, música inmortal, que han trascendido más de 1000 años, libros como El Quijote, que se publicó en el año 600, o las obras del mismo Platón, que son antes de Cristo, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, y se han hecho inmortales estas personas, porque pasan generación y lo siguen revisando, lo siguen estudiando y lo siguen aprendiendo, ¿no? Así ¿Podríamos es. hablar de una especie de inmortalidad en este aspecto? Bueno, es una forma de inmortalidad, vivir a través de nuestras obras. Pero existe también un tema que ha sido muy explotado por los genetistas, ¿no? Nosotros transmitimos nuestros genes a nuestra descendencia y de alguna manera, compartimos cierto grado de inmortalidad. Pero lo importante es que la inmortalidad siempre se ha considerado como la derrota de la muerte con la supervivencia después de ella, con mi conciencia, con mi personalidad, con mi conciencia de sí. Y eso es imposible desde el punto de vista de la ciencia. Claro, no se puede demostrar de acuerdo al método científico, no encaja todavía. Eh, Ahora, doctor, nos gustaría que nos diga y nos cuente, nos explique qué es la epistemología. Ah, epistemología es la palabra que designa a la filosofía de la ciencia.
es el punto de encuentro entre la filosofía y la ciencia. Karl Jaspers decía, la ciencia no puede entenderse a sí misma sin ayuda de la filosofía, pero la filosofía necesita a la ciencia. Hay problemas filosóficos muy interesantes, de las cuales, por supuesto, no siempre el trabajador científico es consciente. Mire, es curioso. Un joven se pone la bata e ingresa a su laboratorio y dice, yo no quiero saber nada con filosofías, yo me limito a los hechos. Pero él no se da cuenta de que al asumir esa posición está adoptando una posición filosófica, ¿no? Que tiene que ver con la concepción positivista, según la cual el conocimiento, la ciencia para ser tal necesita apoyarse en los hechos y dejar de lado las conjeturas metafísicas. En realidad es un tema largo, muy interesante. Si usted desea, en otra ocasión podríamos conversar sobre ello. Encantado. Ahora, hay una, usted nos ha hablado sobre la epistemología, que es el concepto, el aspecto científico y la relación que tiene la ciencia y la filosofía. Ahora, en el campo de la religión, ¿es compatible la religión y la filosofía? ¿Están emparentados o están totalmente divorciados? Muy interesante esa pregunta. Muchos han considerado que hay una gran semejanza entre religión y filosofía. Pero yo creo que no es así. Yo y otros más, ¿no? ¿Por qué? La religión parte de la fe. Asume sin pruebas que Dios existe. Alguien decía, la mejor prueba de que Dios existe es la alegría inmensa que yo experimento cuando pienso en Él. Bueno, magnífico, lo felicito, pero ese no es un criterio que pueda utilizarse más allá del campo de la fe. En cambio, en filosofía todo es discutible. La filosofía suele definirse como un saber eminentemente problemático y crítico. Ojo, problemático y sumamente crítico, incluso con ella misma, incondicionado y de alcance universal. Desde esa perspectiva, no existe relación entre filosofía y religión, aunque hay alguna semejanza. Ambos pretenden dar respuestas a problemas importantes que se hace el hombre en relación con el sentido de la vida. Aunque también han habido dentro de los padres de la Iglesia Católica Claro, filósofos, ¿no? San claro, Agustín, Santo Tomás así de es. Aquino, no Santo Tomás el apóstol, sino Santo Tomás de Aquino. Claro, existe la filosofía medieval muy interesante. Primero, la primera etapa es la patrística, o sea, trata de lo que propusieron los padres de la Iglesia. Y la segunda etapa es la escolástica, en la cual brillaron pues Tomás de Aquino y otros más. Bacon también, ¿no? Creo que Bacon era Francis monje. Bacon ya pertenece a una etapa posterior y con él y con Descartes se inicia una nueva manera de pensar. Con él se inicia lo que se llama la filosofía moderna. Ahora, volviendo al tema de la muerte, que es el tema que nos ocupa, ¿qué reflexión nos puede dar usted como filósofo sobre el concepto de la muerte, sobre el tema de la muerte? Bueno, yo diría, recogiendo muchas enseñanzas filosóficas, que la vida hay que valorarla no por su duración, sino por su contenido. Somos nosotros los que les damos valor a la vida. Somos nosotros los que hacemos que este breve paso por el mundo adquiera un valor.
Eh, por eso Epicuro, el famoso filósofo griego, hablaba del tetrafármacon, o sea, el cuádruple remedio. Decía, no hay que temer a los dioses, están demasiado lejos de nosotros como para poder hacer algo. No hay que temer al dolor, porque el dolor, al igual que la enfermedad, son parte de la vida. Y por último, no hay que temer a la muerte, porque cuando ella llega, nosotros no estamos. Y cuando nosotros estamos, ella no ha llegado todavía. Bueno, Y, en parte tenía razón Epicuro, porque los dioses estaban en el Olimpo y estaban bastante lejos de Atenas, ¿no? además, Ah, los filósofos fueron un poco escépticos con respecto a la existencia de los dioses de los cuales hablaba Homero, que además eran unos dioses que tenían todos los defectos que tienen los seres humanos. Imagínense que entre ellos se ponían los cuernos, ¿no? sí, se traicionaban entre ellos y se comían a sus hijos y cosas raras de los dioses griegos, ¿no? Ahora, Sí, usted ha hablado sobre el valor, ¿no? Sobre la importancia del valor. Los filósofos antiguos, los griegos hablaban del bien y del mal, ¿no? O sea, que la vida es un bien y la muerte es un mal. ¿Se puede hablar de que la muerte es un mal? no. La muerte en sí misma, como un fenómeno de la naturaleza, no es un mal. No hay nada misterioso en ella, nada sobrenatural que pueda legítimamente llevar a la interpretación de que es un castigo divino infligido a los hombres y a otras criaturas. Por el contrario, la muerte es algo natural y ha desempeñado un papel muy importante en el largo curso de la evolución biológica. No creo que la muerte sea un mal, por lo tanto. Sí, yo en mi práctica profesional, y yo soy geriatra y gerontólogo, trato con personas adultas mayores, con personas muy mayores, de 80, 90, algunos centenarios, y al final, pues, estas personas ya entienden al proceso de la muerte como un ciclo normal y no lo ven como un castigo y tampoco lo ven como algo que va a llegar, ¿no? Como el final de un viaje en Así tren es. y a una estación a otra. Ya muchos de los compañeros de vida de estas personas ya partieron. Me refiero a sus contemporáneos, a los amigos del colegio, los amigos de universidad, qué sé yo, parientes, y lo ven como algo normal. Pero ¿qué pasa cuando la muerte se nos adelanta, cuando muere un niño o cuando muere un hijo? Porque lo natural, el proceso normal es que los hijos entierran a sus padres, pero a veces se da lo opuesto, no por Claro. una circunstancia extrema, se da que el padre tenga que enterrar a un hijo. Eso sí debe ser más, no es normal, pero se da. Mire, la partida de un ser querido siempre es una experiencia dolorosa, sumamente dolorosa, y no hay nada que se compare a este sufrimiento, sobre todo la pérdida de nuestros padres o de nuestros hijos. Yo podría decir que la muerte que nos lo arrebata se presenta con toda su contundencia, con toda su fuerza y su inevitabilidad, lo que nos hace sentir impotentes y frágiles. Recuerdo las palabras de Vallejo, tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Por eso nada de lo que pueda decirle uno a veces a un doliente puede consolarlo. Pero si no podemos evitarla, sí podemos enfrentarla para comprenderla y poder aceptarla.
hay que despojarnos de ese terror persistente que suele inspirar a la gente. Mire, hace algunos instantes cuando empezamos esta conversación, yo le hablé de que se consideraba la filosofía como un aprendizaje para la muerte. Bueno, la filosofía nos ayuda a comprender mejor lo que es inevitable. En lo que a mí concierne, yo soy una persona ya de 70, que cumple este año, si es que llego, 78 años. Sé que en cualquier momento puedo morir y lo acepto con naturalidad. Y hay mucha gente que, bueno, ha aprendido a aceptarlo, incluso sin ayuda de la filosofía. Alguna vez leí una frase que decía, de esta experiencia llamada vida, lo único cierto es que todos vamos a morir. Así es. Y es así, todos vamos a morir. Doctor Alvarado, le quedo muy agradecido por habernos acompañado y visitado esta noche. Ha sido un honor y un placer haber conversado con usted. Nos hemos quedado cortos, lamentablemente el tiempo es un poco cruel, pero es el tirano. No sé si me permita comprometerlo para otra ocasión y seguir conversando sobre estos temas filosóficos que siempre se aprende. Muchísimas gracias por su visita. No, gracias a usted por su invitación. Ha sido un honor. El día de hoy nos ha visitado el señor Francisco Cabel García, la señora Liliana Palacios, el amigo Guillermo Lara, que nos visita desde el Callao, que está contando una historia. Dice que él era niño y acudió a un velorio de un japonés y la familia ponía fruta, dice, en el cajón. No había visto. Miren, son costumbres de cada sociedad, ¿no? Nos visita Mari Espinosa, Carol Quispe, Olortegui, Mile FC y, bueno, Luz Cáceres, Nora Díaz, en fin, todo un gusto. Doctor, ¿usted tendrá algún correo electrónico de repente Sí. o alguna cuenta de Facebook para que alguno de nuestros oyentes, si tienen una duda, le pueda escribir? Por supuesto, doctor, se lo puede enviar por WhatsApp. Ya, me lo envía y si usted lo autoriza, yo lo menciono para que le copio el correo para que le escriba y le haga alguna consulta. Si usted lo autoriza. Por supuesto, por supuesto. No hay problema. Muchas gracias. Entonces, amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido una conversación sobre un tema tabú, un tema fuerte, delicado, del cual todos le rehuimos. Inclusive había un dicho que decía, no hables de la muerte porque la llamas. Como que uno, por hablar de la muerte, la estamos llamando. Eso es Santa Teresa. No, entonces, muchas gracias y eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias a usted nuevamente. Buenas noches.